Quiero saludar a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar felices y gozosos en la presencia de nuestro Dios y con el corazón abierto para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a empezar un pequeño seminario, bueno, pequeño no, este sí va a ser largo, quizás unos 15 sermones. Nosotros a lo largo de los próximos sábados estaremos estudiando sobre la santidad de la ley de Dios. Nosotros vamos a estudiar los 10 mandamientos, pero no lo vamos a hacer a vuelo de pájaro, sino que lo vamos a ir mandamiento por mandamiento. Pero lo principal de este seminario bíblico será que nosotros vamos a estudiar no la letra, sino el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando Él dice, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Entonces nosotros vamos a estudiar a profundidad, mandamiento por mandamiento, y espero en Dios que al término de este seminario nosotros podamos tener el espíritu de la ley y no solamente la letra. Que nosotros podamos vivir los 10 mandamientos como Cristo lo ha vivido. No para obtener la salvación, porque nadie es salvo por obras. Nadie se salvará por guardar los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos por gracia. Cristo nos salvó por gracia. Pero con esto no quiero decir que porque tú y yo somos salvos por gracia, que la ley queda anulada, que la ley queda clavada en la cruz. No. Nosotros necesitamos, siempre que vamos a la Biblia, la ley y la gracia están conectadas. La ley y la gracia no se pueden separar. Porque para manifestar la gracia, ¿qué tiene que haber? Para que la gracia se pueda manifestar, ¿qué tiene que haber antes? ¿Qué? Ok, Cristo vino para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, para existir la gracia, tiene que existir ¿qué también? El pecado. ¿Y pecado qué es? Transgresión de la ley. No se puede separar la gracia de Cristo con la ley. Porque si yo quito la ley, automáticamente la gracia pierde su efecto. Porque si no hay ley, no hay pecado y por consecuente, entonces, no habiendo pecado, no necesito de la gracia de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Y vamos a leer el versículo 97. Salmos capítulo 119, versículo 97, nos dice así. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Miren, nosotros podemos leer, podemos hablar, podemos predicar de la ley. Sin embargo, el principio básico para que tú y yo podamos guardar la ley, ¿cuál es? El salmista David que está diciendo, oh, cuánto él ¿qué? Con la ley. Él amaba la ley. Entonces, el principio básico para todo cristiano, para poder guardar la ley de Dios, ¿qué es? Amar. El principio básico de los mandamientos es el amor.
Entonces el salmista David aquí está diciendo, para el cristiano, de nada me sirve hablar de la ley, de nada me sirve predicar sobre la ley, leer la ley, si yo no entiendo el espíritu de la ley, si yo no tengo el espíritu de la ley. Esto es lo más importante aquí. Y el salmista David está diciendo, oh, cuánto yo amo a tu ley. Porque David, y miren que David tardó para poder comprender el espíritu de la ley. Pregunto, ¿David guardaba la ley sí o no? Entre comillas. Porque mencionen 2 pecados que cometió David. Solo 2. Codicia, adulterio. Nosotros encontramos la Biblia, la ley de Dios condenando estos pecados, ¿sí o no? Hay instrucciones en la ley diciendo que tú y yo no debemos codiciar y adulterar. Por supuesto que sí. Pero David conocía estos principios, ¿sí o no? Claro que lo conocía. Pero ¿qué era lo que faltaba a David entonces para poder internalizar y aplicar estos principios en su vida? ¿Qué era? Amar. Porque si yo amo, yo no voy a cometer adulterio. Pregunta a los esposos acá. Ustedes no cometen adulterio porque tienen miedo de sus esposas, que ellas los golpeen, o porque ustedes aman profundamente a ellas. Aquí solo uno ama a la esposa, ¿verdad? Los demás parece que tienen miedo entonces. Ustedes no matan a sus hijos porque tienen miedo de que la ley del Estado los metan a la cárcel por ir al infierno, o porque ustedes aman a sus hijos. Por amor. Tú vas a proteger a tu hijo y no lo vas a matar. No es, no, porque si yo hago esto, la ley, tanto de los hombres cuanto la ley de Dios me va a condenar. No, tú proteges a tu hijo. Tú no haces ningún daño a tu hijo por un principio, porque tú lo amas. Pero nosotros vamos a ver más adelante que este mismo principio que nosotros tenemos con nuestros hijos y no les hacemos ningún mal, lamentablemente no tenemos con los demás hermanos. ¿Y por qué lo digo esto? Solo voy a adelantarme un poquitito para que entendamos. ¿Cuántos de nosotros aquí ya hemos hablado mal de un hermano de la iglesia? No alcen su mano. Creo que todos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el hablar de los hermanos, el chisme, es un asesinato. Es lo mismo que matar. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué es que a mi hijo sí yo lo protejo, lo cuido, lo guardo? Pero a mi semejante, a mi hermano no lo hago esto. Porque ¿qué es lo que falta aquí entonces? Ahí está. Es que yo no tengo el espíritu de la ley. Tenemos la letra, pero lamentablemente nos falta el espíritu de la ley. Miren, después vamos a ver, pero el libro de Romanos habla claramente del espíritu de la ley. Vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Y vamos a ver del versículo 17 al versículo 19. San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Vamos a ver aquí el concepto que el Señor Jesucristo tenía en cuanto a la ley. Pero vamos a sacar un punto muy importante de la ley aquí, que los fariseos ignoraban por completo. San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19 nos dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quero dar bastante ênfase, porque esse é um texto que nós sempre utilizamos para quando vamos a dar um estudo bíblico e que vamos falar da lei. Esse é um dos textos principais que nós sacamos a las pessoas para falar que Cristo não anulou a lei, Cristo não aboliu a lei na cruz. Porque Ele mesmo está dizendo, não penseis que he venido para abolir ou para abogar a lei ou a los profetas, eu he venido para cumprir. Pero el versículo 19, Cristo trae un punto muy interesante acá, que le viene diciendo, hermano Jorge, por favor, ahora solo lea el versículo 19 y aquí nosotros vamos a mirar qué principios hay en el versículo 19. San Mateo capítulo 5, 19 nos dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Existen mandamientos más importantes que los otros, sí o no? ¿Hay mandamientos, de los 10 mandamientos, hay mandamientos que es más importante que el otro? Todos son iguales, ¿verdad? Porque, o sea, digamos, vamos a hablar aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es más importante que el mandamiento, no codiciarás? ¿Sí o no? No, es igual. Porque si yo soy un codicioso, la Biblia dice que yo iré del cielo al infierno. Al infierno. Si yo soy un idólatra, la Biblia dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entonces, no tiene un mandamiento más importante que el otro. ¿Por qué razón entonces que Jesús viene diciendo, cualquiera que enseñe del más pequeño que sea, este será menor en el reino de los cielos, aquel que rechaza el mandamiento más pequeño? Existía en el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Cristo, los escribas, los fariseos, ellos pusieron mandamientos más importantes que los otros. Entonces, ellos decían, bueno, este mandamiento es muy importante, entonces este mandamiento está por encima de este. Si yo lo quebranto, no hay ningún problema. Y Jesús viene diciendo, no existe esto para Dios. Mandamiento es mandamiento. Por más pequeño que sea, no interesa. Mandamiento es innegociable para Dios. Y mire que Jesús, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús sanaba a los enfermos los sábados? ¿Qué era lo que hacían los fariseos y los escribas? Ellos quedaban contentos con esto. Se enojaban, se encolerizaban. ¿Y qué era lo que ellos planeaban? Matar a Jesús. Miren acá que para ellos el mandamiento del sábado era más importante que el mandamiento que dice, no matarás. Y vas a ver que lamentablemente nosotros en veces seguimos este mismo principio. Porque muchas veces no nos pesa la conciencia en decir, mira este hermano cómo viene. Mira esta cómo viene vestida a la iglesia. Mira este a qué hora llega a la iglesia. Mira esto lo que hace. Mira el otro que no hace nada. Dentro de la iglesia, en vez de la persona está sentada. Y miren, no quiero ofender a nadie acá. Ustedes saben que mi visión es malísima. Según los doctores, yo he perdido aproximadamente un 60% de la vista. Desde acá, yo no logro ver la expresión facial de ninguno de ustedes. Ninguno. Yo solo puedo reconocer a 2 personas de acá, 3 personas de acá. El hermano Jorge
Es la hermana Pasita que está acá, ¿verdad? Y el hermano Abraham allá parado. Los demás, yo no sé quién está en cada lugar, pero miren, hermanos, Dios me ha bendecido con algo. Yo escucho muy bien. Y desde acá de enfrente, yo puedo escuchar el comentario que cada quien hace acá en la iglesia. Y ya he escuchado comentarios negativos desde el púlpito. Ya lo he escuchado. Comentarios que muchas veces lo hacemos, comentarios negativos, y yo me pongo a pensar acá, esto acá, yo ni lo escribí esto me vino acá ahora. Lamentablemente, nosotros tenemos el sábado, el mandamiento principal, pero lamentablemente, nosotros hacemos cosas que no deberíamos, y así eran los fariseos acá. Hacían cosas en el sábado que no deberían, porque ellos seguían el principio de que hay mandamientos que están por encima de otros mandamientos. Y un mandamiento acá, aquel que pronunció la ley a la congregación de Israel, aquel que vino a enseñar cómo se debe guardar el sábado, ahora hay un grupo que en el sábado está diciendo, debemos ver cómo matar a este hombre. Miren cuán profundo cayeron estos hombres. Hay otro principio muy importante, Mateo 23. Vayamos al libro de Mateo capítulo 23, versículo 23 al 24. Vamos a ver aquí otro principio muy importante que Jesús está llamando la atención a los fariseos, de algo que ellos ponían tanta importancia y negaban lo que era más importante todavía, algo que era importante que ellos deberían vivir y aplicar en sus vidas. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 24, nos dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Wow. Pregunto, ¿en dónde entra el diezmo en los 10 mandamientos? Si lo fuéramos a poner, ¿en dónde entran los diezmos en los 10 mandamientos? ¿Qué dice el mandamiento número 10? No codiciarás. Si yo estoy reteniendo lo que pertenece a Dios, ¿qué estoy haciendo? Entonces estoy siendo un ¿qué? Un codicioso. Pregunto, ¿el diezmo es un mandamiento importante? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, porque la Biblia dice que ningún ladrón entrará en el cielo. El Señor dice, me habéis robado. ¿Y en qué hemos robado al Señor? Le hace la pregunta, ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál es la respuesta? En los diezmos y en las ofrendas. Pregunto, ¿los fariseos, ellos eran buenos para diezmar? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Ellos diezmaban de todo lo que ellos tenían. Pero ¿cómo es que Jesús los llama? Hipócritas, porque ¿qué era lo que ellos estaban dejando a un lado? La ley, pero acá ven diciendo la justicia, el espíritu de la ley, el amor a los demás, porque ellos miraban a un necesitado y no les importaba, no se preocupaban. Entonces Jesús ven diciendo, estáis rechazando, ignorando lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Con esto acá no estoy diciendo que el diezmo es algo menos importante, no estoy invalidando el principio del diezmo, no estoy haciendo esto. Sin embargo, los fariseos tenían un problema, que ellos pensaban que porque ellos diezmaban, eso ya los hacía tener más puntos para la salvación. Y entonces, lamentablemente, tenemos un defecto en nuestras vidas. Y yo quiero poner de una forma general.
¿no? Porque yo no voy a ser acá desde enfrente a aventar palos y piedras a la congregación. Yo me incluyo acá también. Lamentablemente, hay principios que para nosotros es innegociable, pero hay otros principios que no. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? El Señor lo entiende. Una vez al año no hace daño. Toma una taza de veneno una vez al año a ver si no te hace daño. Lamentablemente, y era lo que estaba pasando con los fariseos acá. Ellos ponían tanto peso en algunas cosas y en otras cosas ellos no ponían tanto peso. Acuérdense, cuando un escriba vino a Jesús y le dijo, Maestro, Señor, es lícito, Mateo capítulo 12, si no me falla la memoria, ¿es lícito hacer el bien en sábado? ¿Y qué le contesta Jesús? Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero mira, cuando una oveja de ellos caía en el pozo, ¿ellos dejaban pasar el sábado para sacarla? No. Ellos allá doblaban la manga, doblaban la ropa y a sacar. Pero un enfermo sí tenía que pasar el sábado para ser sanado. Y Jesús está diciendo, ustedes ponen tanta énfasis, tanta importancia en lo material, que lo principal, que es el amor, ustedes están ignorando. Otro principio acá, otro punto muy importante. Creo que todos aquí conocemos de memoria la parábola que no es una parábola, sino que es una historia del buen samaritano. Todos aquí conocen, ¿verdad? El primero que viene por el camino, ¿quién es? Un sacerdote, ¿verdad? El sacerdote va pasando, ¿y qué hace el sacerdote aquí? Él mira al enfermo y ¿qué hace? El enfermo no, el que estaba golpeado. A un lado y se va. La persona estaba media moribunda, estaba a punto de morirse. Después, ¿quién viene? Un levita. El levita hasta que manifiesta un poco más de interés y se acerca para mirar. ¿Pero qué hace el levita? Se va. Pero ¿sabían ustedes que el sacerdote y el levita estaban cumpliendo la ley? Porque hay una ley, la ley mosaica, la ley ceremonial. Ella decía que si había una persona, que si el levita o el sacerdote, ellos no deberían tocar ¿qué? El cuerpo de un cadáver o de un moribundo. Ellos no deberían tocar. La ley los prohibía, porque si ellos tocasen al cuerpo, ¿qué pasaría con ellos? Estaban inmundos, estaban impuros. Esta era la ley ceremonial. Pero ¿qué es lo que Jesús trata de enseñarles a ellos acá? Que hay una ley que está por encima de la ley ceremonial, que es la ley espiritual, que es la ley del amor. Que por más que la ley ceremonial te diga una cosa, pero el principio de la ley, que es el amor, está por encima de la ley ceremonial. Porque cuando viene el samaritano es movido ¿de qué? Misericordia. Entonces, la ley de misericordia es más importante que la letra. Es igual si tú vas a la casa de una persona a visitarla. Esta persona está enferma y la casa de ella está sucia. Los trastes están sucios, la sala está sucia. Tú como buen adventista, ¿qué debería hacer en este momento? Hermano, pasando el sábado ahí vemos cómo te ayudamos. ¿Es eso? Por supuesto que no. Es mi deber como adventista ir y ayudar a esta persona. Porque es la ley de la misericordia. El espíritu de la ley. Entonces, lamentablemente, damos más énfasis a la letra. Y el apóstol Pablo dice que la letra ¿qué hace? La letra mata, pero el espíritu ¿qué hace? Vivifica. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley, hermanos? ¿Pero qué clase de amor? Amor abnegado. Ese es el espíritu de la ley. Y era lo que Cristo en todo su ministerio trató de enseñar a los judíos, pero lamentablemente no lograban entender. Vamos a seguir avanzando.
Quiero compartir con ustedes, antes de compartir la cita, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual vino Jesús a este mundo? ¿Cuál es el principal motivo de Cristo? Ok, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Reflejemos a Jesús, página 42. Nos dice así. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo? ¿Reivindicar qué? El carácter de Dios. Porque ¿qué era lo que estaba en tela de juicio ante el universo? ¿Qué es lo que Satanás puso en tela de juicio allá en la gran rebelión que hubo en el cielo? Que Dios era injusto, un déspota y un tirano. Y que la ley de Dios, ¿qué era? Una ley injusta también, una ley egoísta. Entonces, es decir, lo que estaba en tela de juicio era el carácter de Dios. Consecuentemente, la ley, que es el espejo, es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, Cristo acá, nosotros muchas veces, no, Cristo vino para salvarnos. Y es cierto, pero no fue la principal obra de Cristo. Lo principal que Él vino a hacer es mostrar al universo cuál era el carácter del Padre. Porque pregunto, ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor creó al ser humano? ¿Para qué fuimos creados? Adán y Eva fueron creados antes o después de la rebelión en el cielo. Después, ellos habían participado, habían visto algo de esa rebelión. No, ¿verdad? El libro Historia de la Redención, yo no puse acá, pero el libro Historia de la Redención, la pluma inspirada nos dice que el Señor creó a Adán y Eva en centro de todo el conflicto para que el ser humano eligiera de parte de quién estaría en el gran conflicto. Y entonces, lamentablemente, el hombre toma su decisión. Y la decisión del hombre fue estar del lado de quién? De Satanás. Porque él quebrantó la ley de Dios y así, dando en partes razón a la acusación que Satanás estaba haciendo allá en el cielo, que la ley de Dios era imposible de guardar porque era una ley injusta. Y que el carácter de Dios era injusto. Veamos la siguiente cita en el mismo libro, Reflejemos a Jesús, página 42. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Miren acá. Aquí nosotros vemos que todo el conflicto en el cielo gira alrededor del carácter de Dios. El carácter de Dios había sido puesto en duda. Había dudas y preguntas en la mente de los seres celestiales y de los demás mundos. ¿Quieren ver? La Biblia nos va a mostrar. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19 nos dice así. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El versículo 20 también. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo iba a reconciliar el universo ¿con quién? Con Dios. Para reconciliarse es que antes ha habido ¿qué entonces? Una ruptura, una división. ¿Cuándo es que hubo esta división? ¿Cuándo fue? En el cielo, con las acusaciones de Satanás. Y ahora Cristo viene para unificar no solamente este mundo, sino el universo con Dios. Porque en la cruz quedó comprobado, quedó mostrado cuál era el carácter de Satanás. El libro Historia de la Redención, el deseado de todas las gentes, dice que allí, en la cruz, todos, tantos los ángeles, cuanto el universo, miró claramente el carácter y entendió cuál era el carácter de Satanás. Mira que la mensajera del Señor continúa en el mismo libro, Reflejemos a Jesús, página 42. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Aquí entonces nosotros, a través de la pluma inspirada, el gran conflicto gira en torno de qué entonces? La ley de Dios. Todo el gran conflicto está girando alrededor de la ley de Dios. Porque Satanás quería hacer un cambio allá en el cielo. Y lo que él quería cambiar es la ley de Dios. Él dice que el universo estaría más feliz, que el universo estaría mejor si la ley de Dios fuese cambiada. Y en los últimos días, el gran conflicto, la batalla final, va a girar en la obediencia y la desobediencia hacia la ley de Dios. Así de sencillo, todo el conflicto gira alrededor de la ley de Dios. Y la pregunta que yo les hago aquí es, ¿por qué razón es que Satanás odia tanto la ley de Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué él tiene tanto odio a la ley de Dios? La ley de Dios refleja el carácter ¿de quién? De Dios. La ley de Dios es la misma imagen del carácter de Dios. Vayamos a Éxodo, y aquí nosotros vamos a ver cuando el Señor vino a pronunciar, a proclamar los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, nos dice así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. En diversas ocasiones el Señor se ha manifestado a los seres humanos. Y en cada vez que el Señor se ha manifestado, Él se manifiesta de una forma distinta. Por ejemplo, con Elías el Señor se manifiesta de una forma muy suave. Con Daniel y Juan, el Señor se manifestó a través de sueños
y visiones. Con los apóstoles o con los discípulos, el Señor se manifestó en la misma persona de su Hijo, de Jesucristo. Al apóstol Pablo, el Señor se manifestó, se comunicó a él a través de una visión. Sin embargo, a la congregación de Israel, el Señor se ha manifestado con gran poder. El Señor aquí podríamos decir que no ha medido esfuerzos para mostrar, para manifestar su poder a su congregación. Mire lo que la pluma inspirada, el libro Maranata, el Señor viene, página 76. Mira lo que nos dice acá. Nunca desde que se creó al hombre se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí, en medio de las más terríficas convulsiones de la naturaleza. La voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Miren, la mayor manifestación del poder de Dios desde que se haya creado el ser humano hasta nuestros días, la mayor manifestación del Señor se dio en el Sinaí. Ahí fue mostrada el mayor poder de Dios hasta entonces. Claro que el Señor tiene mucho más poder de lo que Él manifestó allá. Pero la Biblia y la pluma inspirada, especialmente aquí ahora, la pluma inspirada nos está diciendo que cómo es que estaba el monte Sinaí. Temblaba desde la base hasta la parte de arriba. Y si usted mira el monte Sinaí, es un monte imponente, un monte fuerte, grande. Pero sin embargo, cuando el Señor se manifiesta, este monte se movía o temblaba como cañas al viento. Y ahora la pregunta es, si el Señor en esta ocasión manifestó su poder de tal manera para pronunciar la ley, imagínese cuando Él venga para dar el castigo final a aquellos que rechazaron, que ignoraron y quebrantaron su santa ley. Es algo que tú y yo no podemos comprender. El pueblo, una vez que desde la nube el Señor empieza a pronunciar los 10 mandamientos, ¿qué es lo que hace el pueblo en este momento? El pueblo allí en este momento, aquí viene diciendo que el pueblo se cae de rodillas al piso. Y lo más interesante es que el pueblo dice, Moisés, hables tú con Dios y no nosotros, porque ¿cuál era el miedo de ellos? Morir. Pero a mí me llama más la atención la respuesta de Moisés. ¿Qué dice Moisés al pueblo? Si hasta mismo yo estoy temblando, ¿cómo quieren que yo hable con el Señor? Y lo interesante es que Moisés tenía una estrecha relación con el Señor. El Señor se manifestaba a Moisés, el Señor hablaba con Moisés. Sin embargo, cuando el Señor va a pronunciar los 10 mandamientos, el mismo Moisés, que era amigo de Dios, que se comunicaba con Dios, que hablaba cara a cara con Dios, en este momento que Dios manifiesta parte de su poder, el mismo Moisés tembló. Miren cuán importante es la ley de Dios, la santidad que tiene la ley de Dios. Porque, por ejemplo, cada vez que el Señor quería dar un mensaje al pueblo, ¿quién era su portavoz? ¿Quién era el portavoz de Dios cuando Él quería comunicar un mensaje al pueblo? Moisés. El Señor siempre se comunicaba con Moisés y entonces Moisés y Aarón iban
y comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. Lo interesante es que para anunciar los 10 mandamientos, el Señor no permitió que Moisés fuera su portavoz, sino que el Señor mismo descendió al monte y habló a la congregación. O sea, oiga, esto es algo muy interesante. Para el Señor era algo tan santo, es algo tan santo su ley, que Él no permitió ni siquiera que Moisés hablase al pueblo o pronunciase al pueblo los 10 mandamientos, sino dijo, esto yo lo voy a hacer. Yo me voy a manifestar. Pero pregunto, antes de que el Señor se manifestara para pronunciar los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que Él pidió al pueblo? El pueblo debería hacer ¿qué? Limpiarse. Y esta limpieza es algo de 10 minutos. ¿Cuántos días fue? 3 días. El pueblo tenía que limpiarse. Fue hecha una barrera, un círculo allá. Y los animales estaban prohibidos de acercarse al monte, porque ¿qué pasaría? Serían fulminados por la gloria de Dios. Y ahora pregunto, el mismo Dios que hizo todas estas cosas, ¿es el mismo Dios hoy en día? Y ahora pregunto, ¿y cómo nosotros actuamos en la presencia de este Dios? Miren qué serio es esto. El próximo tema, nosotros vamos a ver que para que nosotros no vengamos a tener otros dioses delante de Él, primero debemos entender la santidad de Dios y la santidad de la presencia de Dios. Porque si no entendemos esto, no jamás iremos guardar el primer mandamiento. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Y aquí vamos a ver del versículo 12 al versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al versículo 13, nos dice así. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Mire acá que siempre cuando vamos a hablar de los 10 mandamientos, el personaje principal o el protagonista principal siempre ¿quién es? Es Dios. Porque Dios habló, Dios anunció, Dios hizo el pacto y Dios lo escribió. Mire qué interesante acá que siempre que se refiere a la ley de Dios, el ser humano nunca está en primera persona. El ser humano nunca tiene un papel de destaque, sino que siempre quien está en destaque es el Señor. Porque es algo que no fue permitido al ser humano. Y la Biblia misma nos dice en diversos versículos que cuando Dios hace un pacto con su pueblo, este pacto ¿por cuánto tiempo es? Es perpetuo. Y aquí viene diciendo que Dios hizo pactos con su pueblo en este día y el pacto es un pacto perpetuo. Ahora póngase a pensar cómo es que Dios se siente cuando ve que un ser mortal y pecador cree tener la prerrogativa o la autoridad de cambiar la ley de Dios. Esto es algo insólito. Vamos a seguir avanzando. Miren acá, para que entendamos este concepto de escribir, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al versículo 21 nos dice así.
de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas las profecías son inspiradas por quién? No es de voluntad humana, sino que es inspirada por Dios, ¿sí o no? Amén. Pero aquí viene diciendo que ella es inspirada por Dios, pero ¿quién habló una vez que recibieron la inspiración? ¿Quién fueron los que escribieron? Los profetas, o es decir, los hombres. Toda la Biblia, los 66 libros del canon bíblico fueron escritos ¿por quién? Por hombres. La profecía es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia tiene un acento humano, porque la Biblia fue escrita de acuerdo a la capacidad intelectual de cada autor. Sin embargo, la ley de Dios, los 10 mandamientos del Señor no permitió que ningún hombre la escribiera, porque la Biblia, mire cómo es que la Biblia llama los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18 nos dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ok, la Biblia dice que los 10 mandamientos es obra de ¿quién? De Dios. Y fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora la pregunta es, quizás todos aquí ya lo saben, pero por amor a visitas que tengamos en nuestro medio y nuestros hermanos que estarán viendo después este sermón, ¿qué es el dedo de Dios? Vayamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 28. San Mateo capítulo 12, versículo 28. Aquí entonces nos va a mostrar, nos va a decir qué es o qué representa el dedo de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28 nos dice así. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesucristo echaba fuera los demonios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 20. San Lucas, capítulo 11, versículo 20. Es el mismo texto, pero aquí nos trae algo adicional, nos trae algo diferente. San Lucas, capítulo 11, versículo 20 nos dice así. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo es ahora aquí que Lucas está diciendo, llamando al Espíritu Santo? El dedo de Dios. Es decir, entonces, que cuando la ley fue escrita a Moisés, ¿quién es la que escribió? El Espíritu Santo. Porque no vamos a abrir, pero la Biblia nos dice que las letras que fueron escritas en las tablas de los 10 mandamientos eran letras de fuego. El fuego es un símbolo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos viendo que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en el momento que fue dada los 10 mandamientos, la ley, a los israelitas. Vayamos a Salmos capítulo 111. Salmos capítulo 111. Salmos capítulo 111, versículo 7 al 8. Salmos capítulo 108, versículo 7 al 8 nos dice así. Son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Los 10 mandamientos están afirmados por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos o para siempre y eternamente. Aquí viene diciendo el salmista David diciendo, tus mandamientos, tu ley, son eternas como tú eres eterno. Yo no puedo tener la audacia de pensar o de creer que yo tengo la autoridad eclesiástica para decir, yo estoy por encima de la Biblia y yo puedo cambiar la ley de Dios. Porque la Biblia dice que cualquiera que añada cualquier cosa a la ley de Dios, a la palabra de Dios, el Señor que va a añadir a él las plagas. Y cualquiera que quite cualquier cosa, por más pequeña que sea, de la ley de Dios, el Señor quitará su nombre del libro de la vida. Por esto que no es de balde, que el título de este sermón es la santidad de la ley de Dios, porque quien la santificó fue el mismo Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 16. Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 16 nos dice así. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Los 10 mandamientos estaban escritos ¿cómo? Sí, pero la palabra ahí que utiliza, estaban escritos en ambos ¿qué? En ambos lados. Cuando el Señor repite algo, ¿qué es lo que Él quiere mostrar con eso, dar a entender con esto? Que es algo ¿qué? Importante. Acuérdense que siempre que Cristo le iba a dar un mensaje importante a los discípulos, ¿qué era que Él decía? De cierto, en verdad, os digo, les digo. Siempre que el Señor pone 2 veces algo, Él quería dar énfasis a algo. Quiero hacerles una pregunta. El Señor, Él es más santo o más poderoso? Dios es más santo o más amor. Dame un texto que diga, amor, 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 eres, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero encontramos en la Biblia textos que los serafines están en la presencia de Dios y lo que ellos dicen que es, santo, santo, santo eres Jehová, Dios de los ejércitos. Es el único atributo que es llevado a la tercera potencia, la santidad de Dios. Pero de igual manera, la ley de Dios, como es un reflejo de su carácter, la ley de Dios es tan santa como nuestro Dios. Miren qué importante es la ley de Dios. Volvamos al Evangelio de San Mateo y ya vamos a ir finalizando. Y aquí nosotros vamos a ver cómo es que se resumen los 10 mandamientos. San Mateo capítulo 22, y vamos a leer del versículo 35 al versículo 40. San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40 nos dice así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el texto uno de los textos más utilizados para decir que los 10 mandamientos ya no importan, porque el Señor Jesucristo ha dejado 2 mandamientos. Estos 2 mandamientos están, en cortas palabras, según el mundo evangélico, anulando los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer y principal de los mandamientos que el Señor Jesucristo menciona acá de memoria? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con toda su mente o con toda su fuerza, más que a todas las cosas, ¿verdad? Ya ves, es esto, eso es lo que importa. ¿Para qué? ¿Qué es esto de sábado? Ame a Dios y es lo que importa. Ame a Dios de todo tu corazón y es lo que importa. Pregunto, ¿de dónde es que Jesús sacó este mandamiento? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nosotros vamos a ver de dónde es que Cristo saca este primer y principal mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice así. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cristo Jesús estaba repitiendo ¿qué entonces? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ese es el principal de los mandamientos. Ahora pregunto, ¿el sábado estaba en vigor en el Antiguo Testamento, sí o no? Por supuesto que sí. En el libro de Deuteronomio dice que se tiene que guardar el sábado, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Este versículo acá está anulando los 4 primeros mandamientos, ¿sí o no? Por supuesto que no. Simplemente lo que aquí está haciendo es resumiendo los 4 primeros mandamientos. Porque tú solo puedes amar a Dios verdaderamente si tú sigues los primeros 4 mandamientos, porque demanda amor hacia Dios. Ahora, según el mundo evangélico, el segundo mandamiento, ¿cuál es? No vamos a volver a Mateo, pero el segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Amor a quién? Amar a tu prójimo. Y ya, esto es lo más importante. Pregunto, ¿de dónde es que el Señor Jesucristo sacó esto también? Vayamos a Levíticos. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Mire, que lo que la gente utiliza para decir que Cristo con estos 2 mandamientos está tumbando, está echando por tierra los 10 mandamientos y poniendo solamente estos 2 mandamientos, todos estos principios el Señor Jesucristo sacó del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el sábado está en vigor, la ley de Dios está en vigor, pero Cristo saca estos principios de allá, solo para resumir los 10 mandamientos. Levíticos capítulo 19, versículo 18 nos dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Debemos hacer qué con nuestro prójimo? Amar a nuestro prójimo como amamos a quién? A nuestro enemigo, a uno mismo. Este es el todo de la ley y los profetas. Entonces miren acá que cuando Cristo resume los 10 mandamientos en 2, Él dice que esto viene de toda la ley y los profetas. Cristo está mencionando ¿qué entonces aquí? El Antiguo Testamento. Y mire que el apóstol Pablo lo entendió perfectamente este principio. Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Y aquí nosotros vamos a entender entonces
lo que Cristo trató de enseñar a los discípulos, a los escribas, a los fariseos, cuando Él dijo de estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo lo entendió y lo está explicando. Romanos capítulo 13, versículo 9 nos dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el resumen. El apóstol Pablo negó, anuló los 6 últimos mandamientos. No, pero lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, el no matar, el no adulterar, el no robar, el no decir falso testimonio, ¿cómo lo podemos resumir de una forma muy sencilla para que la gente lo entienda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está, en este sentido que Cristo aquí está mostrando, pero que lamentablemente las personas siguen sin entender. Isaías, vamos rapidito a Isaías capítulo 42, versículo 21. Isaías 42, 21 nos dice así: De su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué significa magnificar la ley? Engrandecerla o ampliarla. Fue lo que Cristo hizo cuando Él vino a este mundo. Cristo, Él amplió los 10 mandamientos. Cristo no vino para anular, sino que Cristo vino a traer luz en cuanto a los 10 mandamientos, cosa que los judíos de su época no la entendían. Y este va a ser el punto clave de este seminario, en magnificar, ampliar los principios de los 10 mandamientos. Ahora, para finalizar, vayamos a Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20 nos dice así: Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Para que tú y yo podamos verdaderamente guardar la ley de Dios, ¿qué cambio, qué transformación tiene que haber en nuestro ser, en nuestras vidas? ¿Un cambio de qué? De corazón. Porque nuestro corazón por naturaleza, ¿qué es? Perverso. Pero hay una palabra interesante, muy importante. Por naturaleza nuestro corazón es egoísta. Por naturaleza, desde que nacimos, somos egoístas. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Y el profeta Ezequiel viene diciendo aquí que para que tú y yo podamos verdaderamente guardar el espíritu de la ley, no la letra, el espíritu de la ley, tú y yo necesitamos un cambio, una transformación de corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y para finalizar, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Aquí Ezequiel trae un punto muy importante, algo que quiero que vayamos de acá con esto en nuestra memoria, en nuestra mente. Ezequiel 36, versículo 26 al 27 nos dice así: Pondré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para que, aparte de tener una transformación en nuestro corazón, necesitamos urgentemente del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que tú y yo podamos guardar la ley de Dios. Hemos visto en esta mañana que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que el Señor quiere escribir su ley ahora ¿dónde? En nuestro corazón. Pero para que el Señor pueda escribir su ley en nuestro corazón, tú y yo necesitamos, primeramente, de un cambio en nuestro corazón, de un cambio en nuestra vida. Y segundo, necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien va a escribir la ley de Dios en tu corazón y en mi corazón. Y una vez que la ley de Dios esté en nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerla ¿por qué? Por obra. No para la salvación, no para que tú obtengas la salvación, sino porque tú fuiste salvo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús te salvó ahora. Tú, abiertamente, gustosamente, tú guardarás y pondrás por obra los 10 mandamientos, el espíritu de la ley de Dios, el principio de los 10 mandamientos. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, olvide, lamentablemente esta transformación no sucederá. No va a suceder. La prueba más clara de que la persona no tiene, no voy a poner así de que ustedes no, la prueba más clara de que una persona no tiene el Espíritu Santo, voy a dejar en el aire que cada quien aplique para su vida, es si todavía tú y yo tenemos el hábito de freír con aceite caliente a nuestros hermanos, de criticarlos deliberadamente, de hablar mal de los hermanos, de tener malos pensamientos, de tener coraje todavía, ira en nuestro corazón, de no poder perdonar a la otra persona. Si todavía esto hay en nuestras vidas, esto nos está dando a entender que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Porque una vez que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas, lo primero que Él va a hacer, ¿sabes qué es? Echar afuera todo lo que no proviene de Dios. Todo lo que nos está aislando de Dios. Yo sinceramente no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía tiene resentimientos con otra persona. Si hay alguien aquí que no puede perdonar. Si hay alguien aquí que tiene el costumbre o el hábito de criticar o de hablar mal de los hermanos. Yo no lo sé. Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes de qué está lleno tu corazón. Tú y yo sabemos de qué está lleno nuestro corazón. Pero mis queridos hermanos, una cosa yo puedo decir sin lugar a duda, y eso no es para criticar. Yo sé de lo que es que nuestro corazón está menos lleno, y es del Espíritu de Dios y de la ley de Dios. Porque si nuestro corazón estuviera lleno del Espíritu de la ley de Dios, tenlo por seguro, que las bancas vacías estarían llenas. Tenlo por seguro que si la iglesia final tuviera la ley de Dios en su corazón, Cristo ya hubiera regresado. Porque la condición para que Cristo vuelva, ¿sabes cuál es? Nosotros hablamos, no, ir de predicar el Evangelio, anunciar a todo el mundo para que Cristo venga. Pero ¿cuál es el pasaporte que tú y yo llevaremos al cielo? ¿Cuál es el pasaporte que necesitamos tener para poder ir al cielo? El carácter.
el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestras vidas. El discurso maestro de Cristo, yo siempre menciono esta cita acá. Cristo solo vendrá por segunda vez para buscar a su iglesia cuando Él mire el carácter de Él reflejado en su iglesia. Tú y yo podemos salir a predicar. Tú y yo podemos salir a anunciar a las personas el Evangelio, salir a dar estudios bíblicos. Pero si tú y yo no tenemos el amor abnegado en nuestra vida, seremos como el metal que resuena, pero no tiene ningún efecto. Solamente a través del carácter de Cristo, solamente a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que tú y yo vamos a poder anunciar el Evangelio verdaderamente. Si hay alguien, no sé, pero si hay personas aquí que de verdad no les interesa la obra misionera, no les interesa dar estudios bíblicos, no les interesa dar buen testimonio a los demás, si no nos interesa nada, si no tenemos ninguna preocupación, ningún amor por las almas que están afuera a perecer, mis queridos hermanos, esta es la mayor prueba viva y clara de que tú y yo no tenemos el Espíritu Santo. Y yo no estoy haciendo esto para regañar a nadie aquí. Este no es mi estilo, ponerme a regañar. Esto es una llamada de atención para que tú y yo nos preocupemos. Porque mientras estemos en esta condición tibia, solo hay una sentencia, solo hay un fin para los tibios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el fin de los tibios? Serán vomitados. ¿Sabes por qué? Espero no ofender a nadie, porque el cristiano tibio le causa asco al Señor. Porque para vomitar es porque tú tienes asco. Nadie aquí vomita si no tiene asco. Este texto es fuerte, pero lo debemos entender así. No soy yo quien está diciendo esto aquí, es el mismo Señor que envió este mensaje a la última iglesia, a la iglesia que estaría en los últimos días, es decir, tú y yo. Que si tú y yo somos tibios, lo único que el Señor siente es asco. Porque Él vomitará a los tibios. Mis queridos hermanos, que podamos tomar en serio el cristianismo, que podamos tomar en serio qué significa ser un cristiano. La sierva del Señor en el libro En los lugares celestiales, ella habla claramente que el cristianismo no es juego de niños. Cuando tú das un juguete al niño, ¿cuánto tiempo este juguete es atractivo a él? Quizás unos cuantos días o unas cuantas semanas. ¿Y después qué pasa con este juguete? Es lanzado a la basura. Y lamentablemente hay muchos cristianos del siglo XXI que están tomando el cristianismo como un juego de niños. No tengo nada mejor que hacer el sábado, voy a la iglesia. El sábado en la tarde no tengo nada mejor que hacer, voy a mi casa a dormir. Mis hermanos, esa es la mayor prueba de que no hemos entendido el espíritu de la ley de Dios. Porque cuando nosotros entendamos, pondremos por obras, pero obras abnegadas, la ley de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con oración. Querido eterno
Señor, que en los más altos cielos estás. En esta mañana, Señor, hemos visto que si hay algo que es sagrado, si hay algo que es santo en este mundo, es tu ley. Porque tu ley refleja perfectamente tu carácter. Tu ley señala perfectamente bien el pecado. Y tu ley muestra perfectamente bien la condición en que cada uno de nosotros nos encontramos. Señor, lamentablemente, todavía no hemos tomado en serio tu ley. Porque si hubiéramos tomado en serio, hubiéramos puesto por obras los principios ahí encontrados. Señor, queremos pedir en esta hora como congregación, como iglesia, que tú puedas poner tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestros corazones, que tú quites, Señor, de nosotros este corazón helado, este corazón de piedra, que es más duro que un diamante, Señor, este corazón que tiene poco interés por tu ley, poco interés por tu obra. Y pónganos, Señor, un corazón de carne dispuesto a hacer tu voluntad, a seguir los principios de la ley, aplicarlos en nuestras vidas y así reflejar al mundo el carácter de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo y mostró al universo, a los mundos que no cometieron pecado, que tu ley es santa, justa y buena como tú lo eres. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que todavía tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y queremos pedir, Señor, que en esta mañana tu palabra no regrese a ti vacía, sino que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones y producir el cambio que tú deseas. Todas estas bendiciones, Señor, te pedimos y agradecemos no porque tengamos méritos, sino en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén y amén.